¿Alguna vez has dudado de que Dios te pueda amar? ¿Te sientes avergonzado de lo que has hecho o de lo que eres o de lo que has llegado a pensar? Si es así, tienes que acompañarme a leer y a estudiar la verdad, a realmente entender qué es lo que Dios ve cuando te ve. Y esto lo vamos a poder descubrir en Marcos 2 del 13 al 17, así que acompáñame a leer. Entonces Jesús salió de nuevo a la orilla del lago y enseñó a las multitudes que se acercaban a él. Mientras caminaba, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. «Sígueme y sé mi discípulo», le dijo Jesús. Entonces Leví se levantó y lo siguió. Aquí vemos algo importante. Mientras la gente de ese tiempo odiaba a los cobradores de impuestos porque la mayoría tristemente se aprovechaban de su cargo, del hecho de que los romanos los pusieran al frente para cobrar a sus mismos hermanos judíos esos impuestos que llevaban al pueblo romano, de ahí también se agarraban su dinerito para enriquecerse, y por lo mismo los judíos los odiaban porque decían que estaban completamente en contra de los mismos hermanos, cuando sabemos que el pueblo judío tiene una fuerte inclinación de apoyarse entre ellos mismos como pueblo. Entonces vemos que mientras Jesús caminaba, él ve a Leví. No dice él ve al cobrador de impuestos, sino que primero dice vio a Leví, lo llamó por su nombre. En lugar de decir todo lo que él era, simplemente lo llamó por su nombre y dijo hijo de Alfeo. Es decir, que él lo reconocía como un ser humano, hijo de su padre, literalmente, ¿no? El nombre de su papá. Y ya después a nosotros se nos menciona que estaba en su cabina de cobrador de impuestos. Pero ¿qué hizo Jesús? En lugar de criticarlo y decirle: oye tú, la neta te has pasado de lanza, le has cobrado a tus hermanos, eres un pecador, pero bueno, pues ven, te voy a ayudar a cambiar. En lugar de criticarle todos sus pecados, él dijo simplemente: sígueme y sé mi discípulo. No le dijo: pero antes de que seas mi discípulo o antes de que te me acerques, vete a bañar, vete a dar todo el dinero que has gastado mal, que has robado a tus propios hermanos, vete a hacer... No, lo único que le dijo fue: ven y sígueme, sé mi discípulo. Obviamente Leví, luego que escuchó esas palabras, lo siguió. No sabemos si él había escuchado de Jesús, puede que sí, no lo dice la Biblia, pero lo que sí habla es de lo que sucedió más tarde. Más tarde Leví invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Había mucha de esa clase de gente entre los seguidores de Jesús. Leví pues invitó a la gente que conocía, invitó a más cobradores de impuestos, pero además la Biblia recalca algo importante, que había mucha de esa clase de gente entre los que ya seguían a Jesús. Es decir, que no era el primero, no era el único. Ya había otras personas que eran así, que quizá habían sido señaladas por diferentes delitos, por diferentes cosas que ya se les mencionaba como su título, como su identidad. Quizá ellos mismos se creyeron esta identidad por muchos años antes de que Jesús llegara y les dijera: tú ven, sígueme y sé mi discípulo. Vayamos al versículo 16. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y otros pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Eso está súper fuerte porque los fariseos estaban enfrente de la iglesia y la mayor responsabilidad de estas personas era acercar a la gente a Dios. Y aquí vemos que su actitud es completamente contraria. Le dice escoria y les dice cómo se atreve a juntarse con esa gente que es pecadora. Las menosprecia y ellos se sienten superiores a ellos. Pero ¿qué contesta Jesús? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Jesús mismo les dijo, y ni siquiera los insultó ni nada, lo único que les dijo fue: yo no vine a llamar, a escoger a los que se creen justos, vine a los que saben que son pecadores, vine a salvar a aquellos que reconocen su situación, que quieren cambiar, y para eso estoy aquí. Eso me encanta de Dios. Dios nos llama y ve lo mejor en nosotros. No sé en qué situación de tu vida estés, no sé cuál sea ese gran letrero que tú te has puesto encima, que crees que es lo que te identifica, lo que te define, lo que crees que es tu identidad. No sé cuál sea el pecado que te haya marcado la vida, no sé las cosas que te dices de ti mismo. Es muy fácil juzgarnos a nosotros mismos, pero aquí Dios, en lugar de juzgarnos y en lugar de decir: ah, sí tú, mentirosa, o sí tú, infiel, no sé, lo que hace es: ven, sígueme, y lo llama por su nombre. Eso me encanta. Y lo que hace Dios es decir: hey, yo estoy aquí para llamarte, para salvarte. Yo sé que solo no lo pudiste hacer, yo sé que solo no lo ibas a poder hacer, y por eso mismo planeé este plan desde antes de la fundación del mundo para darte una segunda oportunidad.
Jesús vio lo mejor de Leví. ¿Qué era eso mejor? No es porque él fuera el cobrador de impuestos más inteligente, o puede que sí, la verdad es que la Biblia no lo menciona, pero no es que él sea especial por lo que él ya ha hecho, sino que Dios nos escoge y nos ve especiales porque nos quiere escoger, porque nos quiere adoptar. La misma Biblia habla de que él nos amó primero. Él vino a salvarlo y llamarlo para convertirlo en lo que él podía llegar a ser. Ya teniendo una identidad como hijo, ya teniendo una identidad como discípulo, como seguidor, como persona que anhela estar cerca de Jesús, Dios simplemente va a hacer el resto e iba a transformar a cada una de esas personas, no en un cerrar y abrir de ojos, sino por medio de un proceso, sanar y redimir para dar una segunda oportunidad. Y esto se explica muy bien en 2 Corintios 3:18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. No te prometo que va a ser un proceso fácil o un proceso rápido, pero nada es imposible. Si realmente vemos la lista de personas que Jesús mismo escogió o Dios mismo escogió en el Antiguo y Nuevo Testamento, vemos que son asesinos, mentirosos, ladrones, quejumbrosos, miedosos, un montón de gente que simplemente son pecadores. Pero Dios los llamó porque nos va transformando hasta llegar a su imagen, hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Así que si tú te sientes indigno o si sientes que no puedes ser escogido por Dios, déjame decirte que justo eres lo que Dios anhela. Dios te creó, y si Dios te creó es porque Él te ama, te escogió y te amó primero para poderte transformar en lo que puedes llegar a ser. Pero eso solamente lo vas a lograr por medio de Jesús. No podemos hacerlo solos. Si tú de verdad anhelas dejar de tener todas esas palabras que te has puesto en la cabeza, tienes que conocer a Jesús y tienes que aceptar su identidad. Al momento en el que tú empiezas a conocerlo, Dios te empieza a limpiar la mente y llevar a la verdadera identidad como hijos de Dios. Dios es benigno contigo. Él ve el bien que eres, el bien que vas a llegar a ser, los propósitos increíbles que Dios puede hacer a través de ti. Solo se trata de confiar y dejarte amar.